días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinario de DQS. En esta ocasión, hablando, como hace un par de semanas, de inteligencia artificial, oportunidades y retos, como veis ahí en el título. Bueno, antes que nada, agradeceros a todos la asistencia a este webinar. Sé que todos tenemos el tiempo muy justito, vamos todos muy apretados y espero que el tiempo que paséis en esta sesión sea muy útil para vosotros y para vuestras empresas. Si os parece, nos esperamos, damos un par de minutillos de cortesía para ver si se conecta el resto de gente que estaba previsto que asistiera y empezamos. Tenemos un par de minutos y nos pondremos al lío. Bueno, en cualquier caso, voy a contaros un poco la dinámica de este webinar. Estáis todos silenciados. Dentro de la ventana de esta sesión tenéis un botón de preguntas y respuestas, con lo que cualquier cosa que queráis decirme o que queráis que os conteste, lo apuntáis ahí en preguntas y respuestas. Dejaremos unos minutos al final de la sesión para revisar si hay preguntas y para contestarlas. Si no nos diera tiempo al final de la sesión porque se nos haya alargado mucho o hubieran muchas preguntas que contestar y de nuevo se nos comiera el tiempo, no os preocupéis que no dejaremos ninguna pregunta sin contestar. Todas las preguntas las recogeremos y nos pondremos en contacto con vosotros por mail normalmente para contestar a las dudas o a las inquietudes que nos hayáis trasladado desde preguntas y respuestas. Ya digo, estáis todos silenciados y también recordaros otro tema bastante importante y es que hoy es miércoles, estamos aquí todos en un webinar de DQS, pues recordad que tenemos todos los miércoles webinars de DQS, de las distintas líneas de negocio que tenemos dentro de DQS, de las distintas áreas tecnológicas que tocamos. Pues cada miércoles tenemos un webinar. Estar atentos al correo electrónico o a nuestra web, porque allí lo tendréis todo publicado. Y si alguno es de vuestro interés o puede ser de vuestro interés, pues registraros, apuntaros y si podéis, pues asistir. De hecho, es el segundo que hacemos desde la línea de data, desde que empezamos hace unas semanas. Ya digo, el anterior fue también de temas de inteligencia artificial. Desde un punto de vista más técnico, hoy vamos a hablar desde un punto de vista algo más teórico y algo más de normativa, de regulación, de riesgos, pero sobre todo de oportunidades, que es lo que pone el título del webinar. Bueno, pues ya hemos dado unos minutos de cortesía para que se apuntara, para que se uniera las personas que estaban registradas. Vamos a empezar. En cualquier caso, si alguien llega tarde, bueno, a los que estáis aquí ya os da lo mismo, porque ya estáis. Pero si alguien llega tarde, le haremos llegar la grabación de la sesión o estará colgada en nuestras redes sociales. Bien, pues un segundo. Y empezamos. Esta es la agenda de la sesión de hoy. Vamos a dar una breve pincelada de qué es DQS, quiénes somos y a qué nos dedicamos. Muchos de vosotros, he estado viendo la lista de inscritos, sois clientes nuestros, algunos no. Los que ya sois clientes nuestros, pues os va a sonar muy familiar lo que os voy a contar. Los que no, pues sabréis un poquito más quién somos y qué hacemos en DQS. Hablaremos de qué es la inteligencia artificial, del estado actual de la inteligencia artificial, riesgos que tenemos en el uso en nuestro día a día de la inteligencia artificial y qué regulación es qué marco regulatorio es el que va a aparecer dentro de poco y con el que vamos a tener que trabajar todos, tanto desarrolladores de algoritmos de IA como usuarios de esas soluciones. Veremos unos cuantos casos de uso teóricos, escenarios de uso típicos de inteligencia artificial. Os enseñaré algunos
de forma muy breve, ¿eh? Algunos ejemplos de desarrollo realizados por DQS utilizando inteligencia artificial y por último hablaremos de lo que son lo que hemos llamado los Co-Creation Labs, ¿no? Laboratorios de creación de soluciones. Os lo explicaré al final, que creo que es una cosa súper interesante y sobre todo para el tema de la inteligencia artificial que es muy cambiante, que muchos de vosotros a lo mejor tenéis la idea de meteros, pero no tenéis muy claro hasta dónde o, bueno, pues ya veréis que con estos laboratorios de creación conjunta de soluciones podéis tener las cosas muchísimo más claras. Bien, DQS. Para empezar, somos miembros de The Talent Club, un grupo que aglutina a empresas, entre otros, de sectores tecnológicos y que estamos con ellos o están con nosotros para, entre todos, ayudarnos a crecer y a evolucionar y poder ofreceros cada vez más y mejores soluciones. ¿Quiénes somos en DQS o qué somos en DQS? Bueno, pues DQS es una consultora tecnológica que ayuda a las empresas, os ayuda a mejorar, a transformar digitalmente vuestras empresas, vuestros negocios. Somos una empresa que trabajamos exclusivamente con soluciones de Microsoft. El concepto de People Centric, muy interesante. La frase es bastante chula, una consultora hecha por consultores y para consultores. Es así. Somos Great Place to Work. O sea, pasamos unas encuestas todos los años y estamos los últimos años certificados como una gran empresa en la que trabajar. Y eso doy fe de ello. Y somos unas bueno, ya aparecen 124, 125 personas. Estamos creciendo, tenemos bastantes posiciones abiertas en estos momentos, en todas las líneas. Y por el tema de la tecnología de Microsoft, todas estas personas, todos los que formamos parte de DQS, estamos certificados en las tecnologías que utilizamos normalmente en nuestro día a día, ¿no? O sea que en ese sentido, pues intentamos ser expertos en las tecnologías que os ofrecemos cuando estudiamos con vosotros alguna solución. ¿Qué hacemos en DQS? Pues bueno, trabajamos en distintas áreas de negocio, que son las que estáis viendo ahí. En cuanto al mundo de RP, FO y BC, Finance and Operations and Business Central, los dos RPs que tiene Microsoft, pues bueno, trabajamos con ellos y realizamos las implantaciones o los mantenimientos evolutivos, etcétera, de cada uno de esos RPs. Tenemos soluciones de automatización con low code, temas de Power Apps para hacer aplicaciones satélite a los RPs o para dar soluciones de automatismos, de flujos, etcétera, etcétera. Tema de Customer Engagement, CE, para las interacciones con clientes, el CRM de Microsoft. MSI, como soluciones de infraestructuras y seguridad en la nube. Es nuestro departamento de servicios gestionados e infraestructuras. Hoy en día trabajando, evidentemente, muy fuertes en temas de seguridad y muy fuertes en temas de infraestructuras, tanto locales como sobre todo en Azure, que es donde se está yendo absolutamente todo, ¿no? Y las dos áreas que veis ahí iluminadas, pues son en las que trabajo yo. Muy interesante lo que acabo de decir ahora. Ahora os comentaré otro dato. El área de data management, de gestión de datos, de análisis de datos y el área de inteligencia artificial. Claro, he empezado muy mal este webinar porque digo, el área en la que trabajo yo, bueno, pues me presento, aunque sea tarde, voy a presentarme ahora. Soy Enrique Bernat, trabajo en DQS y soy el responsable del área de data e inteligencia artificial en DQS. Perdón por no haberlo comentado al principio, me ha venido ahora a la cabeza cuando estaba hablando de las distintas líneas y de dónde trabajo yo exactamente, ¿no? Pues bueno, yo soy el responsable de ese área. Al final del webinar veréis mi dirección de correo por si queréis decirme cualquier cosa. Y bueno, y el webinar de hoy evidentemente tiene que ver con la parte de data e inteligencia artificial. ¿Qué hacemos y esta ya es la última slide que habla de temas de DQS? ¿Qué hacemos en DQS, en la línea de datos, en la línea de data e inteligencia artificial exactamente? Pues bueno,
ayudar a gestionar lo que estáis viendo ahí, el ciclo de vida de los datos, ¿no? Todas vuestras empresas generan datos, aparecen datos, se graban de alguna manera, están en otras fuentes de datos a mi disposición, los tengo que recoger, esos datos, los tengo que procesar muchas veces para limpiarlos, para enriquecerlos, los tengo que almacenar para utilizarlos con posterioridad, tengo que gestionar esos datos, temas de seguridad, quién puede utilizarlos, quién no, etcétera, etcétera. Y ya cuando ya tengo todos los datos grabados, recogidos, procesados, limpiados, enriquecidos, como lo queramos llamar, bueno, todos son nombres correctos, evidentemente, y gestionados, pues nos ponemos a analizar esos datos. Analizamos los datos, los visualizamos con distintas herramientas y sacamos conclusiones a partir de esas visualizaciones. Y a partir de ahí, por eso es un ciclo, porque yo saco una serie de conclusiones que pueden decirme o que puedo pensar que necesito más datos de los que tengo, que necesito que mis datos estén más limpios, que necesito un montón de cosas y entonces, pues, bueno, vuelve a empezar la rueda, ¿no? O sea, necesito meterle más datos al sistema, integrarlos, volver a analizarlos, ver si con eso ya tengo suficiente, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya digo, todo lo hacemos desde la línea de data. Podemos, pues lo que pone en la última frase, ¿no? Os podemos ayudar en todas las fases de ese ciclo. Las realizamos todas con tecnología de Microsoft, desde la recogida de datos, pues con Azure Data Factory, el almacenamiento con Azure, bueno, Azure SQL o Synapse Data Warehouse, el análisis y la visualización de los datos, normalmente con Power BI o con soluciones de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? O sea, al final, tecnología de Microsoft para poder gestionar, para poder manejar toda la información con la que contáis y para que le podáis sacar todo el partido posible a esa información. Bien, esto en cuanto a breve presentación de qué es DQS. Ahora vamos a ver qué es, un segundo, un momento, porfa. Vale, perfecto. Bien, vamos a ver qué es la inteligencia artificial, ¿vale? Ahí hay una definición muy cortita, ¿vale? La inteligencia artificial utiliza algoritmos y modelos matemáticos, eso sí que es totalmente cierto, para procesar grandes cantidades de datos o el volumen que sea. Luego ya lo comentaremos también, no hace falta que sean datos, no tenemos que estar hablando de Big Data para utilizar soluciones de inteligencia artificial, pero bueno, procesamiento de grandes cantidades de datos para poder sacar patrones, para poder sacar conclusiones y sobre todo para poder tomar decisiones, ¿no? Y todo eso se hace, son procesos que se realizan a través de lo que se llama aprendizaje automático o machine learning. Esto lo veréis de todas las formas, ¿no? Machine learning o aprendizaje automático tiene muchas variantes, muchos tipos. Y los más, para que bueno, igual os suenan ya, pero bueno, los más conocidos son lo que se llama el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Si os fijáis en el ejemplo que estáis viendo ahí en la pantalla, en el aprendizaje supervisado estamos hablando de clasificación y de regresión, son dos tipos. El aprendizaje supervisado se llama así porque lo supervisamos nosotros, por así decirlo. O sea, es un algoritmo al que nosotros, es un sistema al que nosotros le pasamos una serie de información para que se entrene ese modelo y le decimos cómo tiene que actuar en una serie de circunstancias. Y a partir de ahí ya es capaz de actuar de forma independiente sin que yo esté encima del sistema, ¿no? El objetivo, bueno, el ejemplo típico, bueno, clasificación y regresión, hay dos tipos. Clasificación es cuando estamos hablando de categorizar, de etiquetar cosas. Ya digo, el ejemplo típico, lo comenté también hace 15 días en el webinar que tuvimos, es un sistema en el que yo le paso fotografías de
perros y gatos sueltas, independientes. Entonces, cada vez que le paso una foto de un perro, le digo que es un perro. Cada vez que le paso una foto de un gato, le digo que es un gato. Así lo hago miles de veces con fotos totalmente distintas, tanto de perros como de gatos, ya categorizadas. Y luego ya el sistema ha aprendido de todo esto y es capaz de, yo le paso una foto sin decirle qué es y ya me dice si es un perro o un gato, ¿no? Esto es el ejemplo típico de cole de lo que sería un aprendizaje supervisado para un algoritmo de clasificación. Ahí hemos puesto también el tema de detectar spam. Es otro caso típico de algoritmo de clasificación. O sea, todos los sistemas de correos están entrenados para olerse más o menos que un mail puede ser spam o no y llevarlo a una carpeta distinta de nuestra bandeja de entrada y cosas así. Eso se hace a través del aprendizaje supervisado, con una serie de características que dice, bueno, yo cuando me llega un mail de estas maneras, pues con una ortografía rarísima o pidiéndome datos bancarios o cosas así, pues esto entiendo yo que es spam, ¿no? Vale, pues esto sería aprendizaje supervisado en temas de clasificación. Pero cuando lo que queremos es predecir un valor numérico, pues predecir el precio de una acción en bolsa para mañana o predecir mis ventas el año que viene en un entorno determinado. O sea, cuando estamos hablando de predicción de datos numéricos, estamos hablando de regresión. Y ahí, bueno, básicamente es lo mismo, pero bueno, no deja de ser otro sistema de aprendizaje de Machine Learning en cuanto supervisado, ¿vale? En la parte de no supervisado, ya no le pasamos un conjunto de datos de entrenamiento, ya no le digo yo al sistema cómo tiene que actuar, sino que le paso un montón de datos y en función de los modelos que se utilicen de inteligencia artificial, ya es capaz de sacar sus propias conclusiones, de sacar patrones, por ejemplo, es el caso típico, ¿vale? Podemos tener un problema cuando yo tengo un montón de datos, o ya digo, o no hace falta que sean un montón de datos, pero sí que con un montón de características y quiero ver cómo se relacionan unas con otras, ¿no? Yo hacer esto a mano puedo estar meses para sacar conclusiones. Los algoritmos de inteligencia artificial, los algoritmos de aprendizaje no supervisado, pues son capaces de hacer esto en muy poquito tiempo. Entonces, al final se trata de algoritmos, de modelos que nos permiten procesar gran cantidad de datos y sacar conclusiones en un tiempo en el que nosotros no podríamos hacerlo ni de casualidad. Entonces, esto en cuanto a inteligencia artificial. Pero lo que más de moda está últimamente es la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque con la aparición de ChatGPT esto se ha popularizado, se ha democratizado o como lo queramos llamar, ¿no? A todo el mundo le suena ChatGPT. O sea, a lo mejor el tema de inteligencia artificial le suena a todo el mundo la palabra, pero no sabe muy bien a qué se refiere o tienen en mente robots que controlarán nuestros destinos o vete a saber qué, pero la inteligencia artificial generativa o ChatGPT en concreto le suena a todo el mundo, ¿vale? Con lo cual esto es bueno porque es una tecnología que vamos a utilizar muchísimo en los próximos años y está muy bien que ya esté en la calle, ¿no? Que la gente le suene y hasta haya entrado en el chatbot de ChatGPT a hacer preguntas o a buscar información o a decirle que le genere algún resumen de algo o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Es una rama de la inteligencia artificial, una parte, ¿vale? Que se enfoca en generar contenido original, esa palabra es importante, a partir de datos existentes. Son importantes las dos, contenido original y datos existentes. Bueno, esto utiliza una serie de algoritmos y redes neuronales que ponemos ahí, avanzadas, que aprenden de textos e imágenes existentes, ¿vale? Son capaces de leer textos y entender esos textos o esas imágenes y a partir de ellos poder generar contenido nuevo, contenido único, ¿vale? Esto es lo importante de todo esto. La inteligencia es inteligencia artificial generativa porque me va a generar un texto, me va a generar una imagen, me va a generar lo que yo le pida, ¿vale? Y para poder hacer esto tiene que parte de datos que ha utilizado para su entrenamiento, ahora luego hablaremos también de este tema,
y que es todo su background que tiene ahí para, con toda esa información, cuando yo le pido algo, saber generarme lo que le estoy pidiendo. Vale. El estado actual, bueno, los modelos de inteligencia artificial, modelos matemáticos, empezaron a desarrollarse, como veis ahí, pues a mitad del siglo pasado, ¿no? Esto fue evolucionando mucho, o ha ido evolucionando, ¿vale? Y en los últimos años está teniendo un crecimiento exponencial, ¿no? Ahí, si veis, los modelos que procesan texto y sacan sus conclusiones son los LLM que estáis viendo arriba a la derecha, que son los Large Language Models. Bueno, pues ahí estamos viendo ya un crecimiento bestial a partir de 2018, ¿no? Y si os fijáis bajo 2018, o sea, la evolución de ChatGPT en concreto, de 2018 hasta el 2023, que es donde estamos ahora, pues es la que estáis viendo, ¿no? Sacó el modelo GPT-1, GPT-2, GPT-3. En estos momentos, bueno, GPT-4 ha salido ya y si os fijáis, GPT-3, que ya era capaz de contestarme a un montón de cosas, entrenado con datos de la web públicos salvajes, una barbaridad de datos, pues bueno, si os fijáis, GPT-3 tiene 175 millones, utiliza 175 millones de parámetros, GPT-4 ya no sé ni leer esto, ¿no? Serán 100 billones de parámetros, ¿no? O sea, fijaros el tamaño de lo que sería un modelo y el tamaño del otro. Eso lo que va a hacer es que tenga muchísima más capacidad, nos pueda contestar en muchísimo menos tiempo, contestaciones cada vez más precisas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo digo porque este gráfico me viene muy bien para ver la evolución ascendente que está teniendo la tecnología. Otra cosa es que nosotros la utilicemos o no, pero la tecnología como tal está teniendo un crecimiento que no lo ha tenido nunca en la historia, este tipo de soluciones. Dos datos curiosos, más que útiles, pero está bien saberlo, ¿no? ChatGPT en 2022, con ChatGPT 3.5, tardó 5 días en conseguir 1 millón de usuarios, ¿vale? Instagram y Spotify, que lo estáis viendo ahí, en su día, cuando salieron, tardaron 75 días uno y 150 el otro en conseguir ese millón de usuarios. O sea, para que veáis lo rápido que va ahora la adopción de este tipo de tecnologías, ¿no? Aunque sea en usuarios finales, ¿no? Y en el gráfico de la derecha estamos viendo el dato de 100 millones de usuarios activos al mes. 100 millones. En 2 meses, ChatGPT tenía 100 millones de usuarios al mes, ¿vale? Instagram y TikTok tardaron 9 meses y 28 meses, respectivamente, en conseguir el mismo número de usuarios. Lo digo por la evolución, ya no solo de la tecnología, sino de cómo las personas y las empresas adoptan esa tecnología, empiezan a utilizarla, ¿no? Vale, en cuanto a adopción de inteligencia artificial, bueno, esto es una estadística, hay muchísimas, o sea, estadísticas que tengan que ver con inteligencia artificial o IA generativa en la web hay para aburrir. Aquí hemos recopilado unas cuantas, pero bueno, esta me parecía interesante por un tema, ¿no? ¿Dónde se invierte más en inteligencia artificial? Una encuesta del 2023, de este año, viendo del año 2013 al año 2022, estos son 10 años, cuál ha sido la inversión por países en temas de inteligencia artificial, generativa o convencional, o sea, inteligencia artificial en general. Si os fijáis, ahí está Estados Unidos y China, que van por libre, como aquel que dice, y luego están los países normales, ¿no? Europeos, ahí está Inglaterra, está Alemania y está Francia. No está España, está Corea, Canadá, Israel, pero desde luego España no está, ¿no? España está un poquito más atrás, ¿vale? 1,2 es 1,2 mil millones de dólares de inversión en inteligencia artificial, ¿vale? Si os fijáis, pues bueno, estamos todavía lejos de por lo menos de nuestros vecinos europeos, ¿no? Francia está en 6,6, o sea, 5 o 6 veces más. Alemania 7,7, también 6 veces más. Y Inglaterra 18,2, o sea, 15 veces más inversión que nosotros en España, ¿no? Lo digo porque hablando de adopción,
que sepamos que tenemos recorrido, ¿vale? Para crecer. O sea, que estamos ahí, pero hay países que están corriendo más que nosotros. Porque esto en cualquier momento va a ser algo que o estás o no estás. Y si estás, irás al ritmo de los buenos, y si no estás, te irás quedando, o sea, no podrás aprovecharte de muchísimas ventajas que sí que se aprovechan los que hacen este tipo de inversiones, ¿no? O sea, ya estoy hablando como país, no como empresa, pero como país, para ser competitivo, pues yo creo que sí que vamos a tener que apostar mucho, y eso al final el colectivo empresarial es el que tiene que estar mentalizado para tirar para adelante con todo esto, ¿no? Más inversión pública. Vale. Hablando de estadísticas, ahora os voy a poner aquí 5 o 6 datos, ¿no? Todos son encuestas. McKinsey calcula que trabajadores del conocimiento, o sea, yo, por ejemplo, pasan alrededor de un día cada semana buscando y recopilando información, ¿vale? Esto es muchísimo tiempo, esto es un 20% del tiempo simplemente buscando y juntando información, ¿vale? Esto es algo que la inteligencia artificial generativa puede hacer por mí, ¿vale? Importante. Otra encuesta de KPMG. El 74% o el 75%, porque si no es 3 de cada 4, bueno, el 74% de líderes empresariales piensan que la IA generativa es la principal tecnología emergente y que va a impactar en sus negocios más o menos durante el próximo año y medio. O sea, piensan que van a hacer algo con la IA generativa en el próximo año y medio, ¿vale? Y la consideran como la principal tecnología emergente. Este dato es importante también. Gartner, el 85%, bueno, esto ya es una estimación, ¿no? Una predicción. Dice que para el 2025, sobre el 85% de las interacciones de las empresas con clientes se harán sin la implicación de ningún ser humano. Estamos hablando de asistentes virtuales utilizando IA generativa, ¿vale? Forrester, bueno, 73% del responsable de toma de decisiones en materia de datos ya están utilizando la IA, ¿vale? Realmente, si vosotros no tenéis ninguna, algunos de vosotros pensaréis que no tenéis ninguna solución de IA. Realmente sí que la tenéis, porque a nada que estéis utilizando Power BI tiene dentro soluciones de inteligencia artificial. Hay un preguntas y respuestas dentro de Power BI cuando lo publicáis en el, bueno, y en el desktop también, pero cuando lo publicas en el servicio online, tú puedes preguntarle a Power BI por los datos, ¿no? Dime los 10 peores clientes de Alemania del último trimestre. Y me saca, me hace un gráfico con los 10 peores clientes o una tabla, o le digo, dime cuál es la evolución de mis ventas en China en los últimos 2 años. Y automáticamente me monta un gráfico de líneas viendo esa evolución, ¿no? O hay herramientas dentro de Power BI que se llaman Smart Narratives, que simplemente con soltarlas en una pestaña o asociadas a un gráfico, te da conclusiones en lenguaje natural de lo que está pasando ahí. Muchas ya las ves tú, pero otras no. O sea, siempre es interesante verlo. Pues todo esto son pinceladas, son soluciones hechas utilizando la inteligencia artificial y metidas a día de hoy en este ejemplo que se acaba de poner dentro de Power BI, ¿no? O sea, ya no digo de hacer un proceso independiente de inteligencia artificial para sacar conclusiones, sino simplemente en vuestro día a día, ¿no? O con la aparición ahora de Copilot. Copilot, inteligencia artificial generativa pura, ¿no? Entonces, si en algún momento empezáis a utilizar Copilot asociado al Word, al Office 365 en general, al correo y tal, pues bueno, estaréis gastando, sin haber hecho nada, más que un licenciamiento, la inteligencia artificial en vuestros sistemas. Automatización, al final es lo mismo. Esto es lo mismo que la primera encuesta esta de McKinsey, ¿no? Un día a la semana buscando datos. Tengo actividades que me quitan mucho tiempo. Pues con IA generativa y con soluciones de automatización, con Power Automate, podemos conseguir reducir el tiempo que dedicamos a determinadas tareas que no aportan valor y que son simplemente tareas mecánicas, ¿no? Pues bueno, si podemos quitarnos la mayor parte de ese tiempo, lo que estamos es teniendo más tiempo para nosotros o más tiempo para poder pensar y gestionar nuestra empresa, ¿no? Y por último, el MIT y la Universidad de Stanford, otra encuesta, hicieron un análisis en una empresa durante un año
y dijeron que los trabajadores de menor cualificación, esto sí que es importante, fueron capaces de hacer su trabajo un 35% más rápido. O sea, les pusieron herramientas que mejoraron su productividad. O sea, pudieron hacer lo mismo en un 35% menos del tiempo. Al final todo esto es mucho coste. Todo esto es mucho coste, es producir antes, producir con menos fallos, estar en el mercado antes que mi competencia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y además, o hacer que la gente esté más satisfecha trabajando, que trabaje más a gusto, que no tenga trabajos mecánicos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que todo el mundo tiene en mente, y todo el mundo no puede estar equivocado, que la IA generativa ha venido para quedarse y ha venido para mejorar muchísimo el trabajo de todas nuestras empresas. Pero esto tiene riesgos en el uso de la IA, ¿no? Riesgos en las conclusiones que puede sacar la IA y que podrían no ser acertadas o puedo creérmelas a pie juntillas y aplicar alguna conclusión sin haberla analizado yo con mi mente de ser humano y no de inteligencia artificial antes y cosas así, ¿no? Entonces, hablaremos ahora un poco de esos riesgos que tenemos en el uso de la inteligencia artificial y de qué regulación se está trabajando a nivel europeo para evitar o mitigar los daños, ¿no? O los riesgos que vamos a comentar. Bien. Vais a ver ahora un par de diapositivas que son curiosas, ¿vale? Curiosas. Como en todos los ámbitos de la vida, yo creo que tenemos que saber cómo se ha obtenido en este caso me voy a centrar. Ahí he puesto que debemos ser consumidores informados. Más que consumidores informados, a lo mejor tendría que haber puesto ciudadanos informados, ¿no? O sea, si no queremos que nos tomen el pelo, que nos engañen, y todos hemos visto ejemplos de cosas de estas en encuestas de partidos políticos, en un montón de cosas, tenemos que tener nuestro propio criterio, ¿no? Y saber leer más allá de lo que me están contando, ¿no? O sea, realmente, más que esto lo cambiaré, porque más que consumidores informados, es verdad que debemos ser ciudadanos informados, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber, a la hora de consumir algo o a la hora de utilizar algo que me ponen delante, tengo que saber, bueno, pues con qué criterios ha obtenido un determinado dato. Por ejemplo, en una encuesta, cuando llega la época electoral, pues yo tengo que saber que, a ver, las empresas que hacen las encuestas se supone que las hacen bien, es gente muy profesional, pero yo debo saber la muestra con la que se ha hecho esa encuesta, ¿no? ¿Han sido 1000 personas o 100.000? ¿Vivían todos en el Madrid, en el barrio de Salamanca, o distintas ciudades y distintos barrios de España? En fin, o sea, un montón de datos que es importante para luego, cuando veo el resultado de la encuesta, poder sacar conclusiones o pensar si yo aplico en esos resultados o no aplico, ¿no? Entonces, ya digo, tenemos que ser consumidores informados. Entonces, fijaros, aquí hay un ejemplo que os puede parecer una tontada, pero esto es un anuncio de una crema anticelulítica, ¿vale? Que te dice que el vientre y la cintura pues se reduce, ¿vale? Fijaros, ahí pone que con esta crema, esto es un anuncio de verdad, sacado de internet, la grasa abdominal se reduce en un 91%, esto es fantástico, y la piel más firme, en un 97% de los casos se pone la piel más firme, ¿no? Si uno ve esto y no ve nada más, dice, pues me voy a la parafarmacia y me la compro y empiezo esta misma tarde a ponerme la cremita milagrosa, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay debajo, en pequeñito? Pues que el estudio se ha realizado en 34 mujeres, no es que sea una muestra muy grande, 34 personas, y es una autoevaluación a los 28 días. O sea, cada una de esas mujeres ha dicho, pues yo creo que sí o yo creo que no, ¿vale? O sea que una conclusión poco objetiva y con una muestra súper pequeñita, ¿vale? Viendo estos datos debajo, no me iría a la parafarmacia a comprarme esta crema, ¿no? O por lo menos investigaría un poquito más. Ejemplos de estos hay a patadas, ¿no? Me voy también con una crema para la piel, para el tono de la piel, ¿no? Aquí me dice que 9 de cada 10 mujeres vieron
una mejora dramática en el tono de su piel para tal. Vale, perfecto. Parecen más jóvenes. Fantástico. 9 de cada 10. De nuevo un mensaje que dices, me voy a comprarme la crema. Y a continuación, en pequeñito o en otra parte de la web, te dice que la muestra, no te dice cuál es la muestra, no sabes si este análisis se ha hecho con 10 mujeres o con 10.000. Si fueran 10.000 lo pondría, seguramente. Y además han contestado, dice, basada en las que expresaron una opinión en un estudio de percepción de consumidor, ¿no? De cliente. O sea que no tengo ni clara ni cuál es la muestra y además la contestación es de las personas que quisieron, que tuvieron a bien contestar, ¿no? Entonces, si veo estos datos, ya, o sea, veo el dato inicial y digo, me voy a por la crema, veo el resto de datos, digo, cuidado. ¿Y aquí en qué me he fijado? Pues me he fijado en dos cosas. Bueno, básicamente el tamaño de la muestra, ¿vale? Y luego lo de autoevaluación es que llama muchísimo la atención. La verdad, que no haya una constatación objetiva por alguien independiente, sino que es simplemente mi percepción, ¿no? Pero bueno, la muestra ya es una vergüenza que sean 34 o que ni siquiera aparezca, ¿no? ¿Cómo hilamos esto con el tema de la inteligencia artificial? Pues bueno, de nuevo, tenemos que ser consumidores informados y lo que en la encuesta sería el tamaño de la muestra y las características de la muestra. Cuando yo estoy utilizando una solución de inteligencia artificial que me está dando datos, tendría que pensar con qué datos se ha entrenado ese algoritmo de inteligencia artificial, o sea, qué datos le ha pasado el fabricante al algoritmo para que sepa sacar conclusiones y por tanto, qué posibles sesgos puede tener ese proceso, ¿no? Esto es importante por muchas cosas, porque, por ejemplo, estuve en una conferencia hace unos meses y un ejemplo que salió fue un caso en unas bibliotecas públicas catalanas que se desarrolló un sistema de inteligencia artificial para recomendación de libros, ¿vale? Yo voy a la biblioteca y como tengo ahí un historial, pues saben si me gustan las novelas negras, americana, de más de 500 páginas, que sean trilogías y, ¿sabes? Y cosas de estas, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de información que toda esa información modelada, la inteligencia artificial me puede decir, pues, juntando mis preferencias con toda la base de datos de libros de la biblioteca, pues yo cuando voy a ver un libro me puede sugerir cuál es el que más me gustará de los que vienen a continuación. Pero todo esto hay que entrenarlo, todo esto hay que darle ejemplos al sistema para que aprenda, ¿no? ¿Qué pasó en estas bibliotecas públicas? Pues que no se dieron cuenta que el conjunto de datos de entrenamiento estaba sesgado en materia de género. El concepto de hombre y mujer, pues utilizaron una base de datos que tenía muchísimos más datos de hombres que de mujeres. Y entonces, perdón, de libros escritos por hombres que de libros escritos por mujeres. Y entonces, cuando iba a hacerte recomendaciones, la inmensa mayoría de las veces te recomendaba libros escritos por hombres, ¿no? Frente a libros escritos por mujeres que también estaban allí, que me podían gustar mucho, pero como en el conjunto de datos de entrenamiento había metido un pequeño porcentaje solamente de libros escritos por mujeres, en el resultado final en producción, pues ya ese sesgo se ve, ¿no? Entonces, es importante conocer este tipo de problemas en algoritmos de IA. Luego, en conjuntos de datos de entrenamiento, ChatGPT, por ejemplo, no se sabe cuál es el conjunto de datos de entrenamiento. Esto lo ha hecho su empresa, OpenAI. Te dicen que han utilizado datos públicos de la web para hacer un montón de cosas, pero eso puede estar infringiendo derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, hay documentos que tienen copyright, que están en Internet y que un sistema de este tipo de IA generativa puede leerlos y generar otros documentos a partir de esos. Quien dice documentos dice cuadros o dice fotografías o dice lo que sea, cualquier cosa, o música, cualquier cosa que pueda estar protegida por derechos de autor, que está en Internet y que un sistema la lee
y con esos datos, no es que lo copie, sino que con esos datos genera otro, pero claro, los ha generado a partir de unos datos que no son tuyos, por así decirlo. ¿Vale? Entonces hay un montón de autores y artistas que están preocupados porque sus obras se utilizan para entrenar estos sistemas, ¿no? Y ahí hay un tema de copyright bastante importante, ¿no? Veremos luego en la regulación cómo se intenta solucionar esto, pero por ejemplo Microsoft en Copilot ha sacado un compromiso sobre la propiedad intelectual, ¿no? Lo que dice es que cualquier cliente, cualquiera de nosotros podemos utilizar Copilot sin preocuparnos de posibles reclamaciones de propiedad intelectual, ¿vale? Que sería Microsoft la que asumiría esa responsabilidad de demandas de propiedad intelectual, ¿vale? Lo dice porque ha implementado sistemas que evitan, que reducen salidas que infrinjan ese contenido ilegal o esos derechos de autor, ¿no? O sea, no es que diga yo lo pago todo, sino que yo he montado un sistema que creo que en la inmensa mayoría de los casos es seguro y es ético, utilizadlo tranquilamente, que si tienes cualquier problema me lo decís y yo me hago cargo de todo esto. Pero bueno, es un riesgo también, ¿no? Que generemos algo que se haya hecho a partir de datos protegidos por copyright, ¿no? Más riesgos, pues en recursos humanos, ya en empresas muy grandes estamos ya muy acostumbrados a ver primeras entrevistas a través de un chatbot de inteligencia artificial, ¿vale? Discrimina a partir de unas preguntas muy simples o muy claras, o un vídeo que te hacen grabar o lo que sea. Eso puede generar desigualdades entre personas que tengan discapacidad o con problemas técnicos. Por ejemplo, yo tengo un problema técnico en el ordenador y el sistema puede pensar que estoy haciendo algo raro, ¿no? Y descartarme automáticamente porque piensa que estoy haciendo trampas o cualquier cosa, cuando en realidad no es así, ¿no? O sea que hay un montón de procesos con inteligencia artificial que tenemos que saber cómo funcionan y tenemos que ser cuidadosos con ellos, ¿no? Al final se trata de que la inteligencia artificial me dé un resultado, me proponga algo, esto es lo que creo yo, pero que alguien, una persona humana, saque sus conclusiones, ¿no? No sea el propio sistema el que lleve aquello a misa, ¿no? Es verdad que si tengo que procesar currículums de 5.000 candidatos y tengo que dedicar a 5 personas de mi departamento durante un mes, pues hombre, prefiero hacer una criba inicial automática que no hacerla. Pero bueno, o sea, pensemos que las conclusiones de la IA no tienen por qué ser siempre buenas, 100% fiables, pensemos eso. Sepamos lo que estamos utilizando, sepamos qué posibles sesgos tiene, con qué datos se ha entrenado y sepamos el porcentaje de fallo que puede tener el resultado. Y a partir de ahí, una persona humana pues ya saca las conclusiones que tenga que sacar. Pues bueno, hemos hablado de unos cuantos riesgos y para mitigar esos riesgos, la Unión Europea está trabajando en la primera ley sobre la IA en el mundo, ¿no? la AI-ACT. El proceso este se inició en abril del 21 y se aprobará con toda probabilidad a finales de este año, a principios del 24. Creo que ya habían varios países europeos que estaban ya llegando a las conclusiones finales y cosas así. Pero bueno, si al final se aprueba a final del 24, pues hasta el 2025 seguramente no entrará en aplicación, ¿no? La prioridad es la que pone ahí, ¿no? Es garantizar que los sistemas de IA que se utilicen en la Unión Europea sean lo que pone ahí, seguros, ¿vale? No hagan daño a nadie y sean fiables, transparentes, lo que decía antes, o sea, con qué datos he trabajado esto, cómo se ha construido el modelo, o sea, ¿vale? Tengamos claro qué tipo de fallos o qué tipo de sesgos puede tener, trazables, ver de dónde he sacado los datos, o sea, trazables es que si yo he generado un texto a partir del Quijote, que me lo he encontrado en internet, pues que diga que esto lo he sacado a partir del Quijote, ¿no? Que no es creación mía, ¿no? Que no sea discriminatorio. Esto evidentemente tiene que ser así, ¿no? Hay que preparar los algoritmos para que no generen contenido discriminatorio. Y respetuoso con el medio ambiente. Esto puede parecer una tontería en un algoritmo de IA, pero necesitan servidores bestiales, muchísimos, que tienen un consumo energético bestial y que tienen un consumo, en muchos casos, en data centers de agua para refrigerar cosas también bestial. Entonces, consumo energético y consumo hídrico, pues eso, o sea, hay que intentar que sea lo más respetuoso posible con el medio ambiente, ¿no? Llegar a un compromiso entre lo que voy a conseguir y lo que estoy fastidiando un poco al
al medio ambiente, ¿no? Entonces, esa regulación básicamente se basará, en principio creo que no hay, no están pensadas sanciones y cosas así, pero sí una primera agrupación de cosas prohibidas o cosas obligatorias, ¿vale? En cuanto a, bueno, ya veis que ahí clasifica los modelos de IA en 3 bloques o en 4 en función de su riesgo, ¿vale? Riesgo inaceptable, alto y limitado. Y por otro lado hace un apunte sobre la IA generativa que como es una rama un poco aparte, pues tiene su gracia también, ¿no? Y su regulación. Entonces, en riesgo inaceptable hay que meter todos aquellos sistemas que se consideren amenazas para las personas. Y entonces está prohibido sistemas que manipulen, o sea, manipulación cognitiva del comportamiento. Por ejemplo, serían juguetes que fomentaran, para niños, que fomentaran comportamientos peligrosos o violentos. De características personales. Si habéis visto Black Mirror, pues uno de los episodios iba de esto, no recuerdo el título, pero era todos los que van haciendo clic a me gusta delante de las personas y cosas así, y según su puntuación podían conseguir más o beneficios sociales y tal. Bueno, pues esto en principio va a estar prohibido en la Unión Europea. Identificación biométrica en tiempo real y a distancia, o sea, que detecten sistemas que detecten nuestras caras, ya digo, a distancia y en tiempo real para sacar conclusiones de dónde estamos, qué estamos haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin ningún sentido. Entonces, esos sistemas estarán totalmente prohibidos. Los que están calificados como riesgo alto son aquellos que pueden afectar a la seguridad o a los derechos fundamentales. Y aquí lo único que va a pedir la regulación es que se registren en una base de datos específica, ¿vale? Para saber qué sistemas están utilizando identificación biométrica cuando tenga sentido entrar en un centro público poniendo la huella, o sea, y que sepa quién soy. Bueno, pues esto es una identificación biométrica y puede ser útil en muchos casos, ¿no? Temas de educación, temas de empleo o temas que afecten a la asistencia jurídica. Entonces, como educación, empleo, asistencia jurídica y datos personales, pues bueno, derechos fundamentales, aquí lo que dice la norma o lo que dirá es que se tienen que registrar para tenerlos claro. Y los que se llaman de riesgo limitado, nada, simplemente te dicen que tenga unos requisitos mínimos, ¿vale? Transparencia, lo que os decía antes, para que los usuarios, con el resultado final de esa IA, puedan tomar decisiones con conocimiento de causa, ¿no? O sea, decidir si quiero seguir utilizándolo o no, si la conclusión que me da es buena o es mala, ¿no? Además, tengo que ser consciente de que el resultado me lo ha dado una inteligencia artificial, ¿vale? Y no una persona. Eso también es importante, ¿no? Y luego ponen en un sitio aparte, como un bloque aparte, la IA generativa, ¿no? Entonces, aquí lo mismo que en el punto anterior de riesgo limitado. Cualquier cosa que me la genere una IA generativa, tiene que ponerlo. Tengo que ser consciente de que ese contenido ha sido generado por una inteligencia artificial, ¿vale? Te dicen, y esto ya es decirlo, porque no podrán controlarlo mucho, que las empresas que diseñemos modelos de inteligencia artificial generativa, que los diseñemos para evitar generar contenidos ilegales, ¿vale? Derechos de autor, copyright que hemos comentado antes. Y además, lo último sí que es interesante, que es publicar resúmenes de datos protegidos por derechos de autor, ¿vale? Utilizados para el entrenamiento. Vale, me das una conclusión y me dices además qué documentos o qué canciones o qué lo que sea protegidos por derecho de autor has utilizado para sacar las conclusiones o para generarme el nuevo documento que yo te he pedido, ¿no? Al final es, pues eso, transparencia, es saber al final qué es lo que ha hecho una IA o no, o una persona, y tener la mayor cantidad de información, de transparencia. Lo que os he comentado antes de consumidores o ciudadanos informados, ¿no? O sea, nos va a costar, pero tendremos que ir por este camino. Bien, acabo la regulación y voy a pasar rápidamente, porque son menos 10. Esto sí que lo voy a pasar bastante rápido, porque me quedará una slide al final que sí que quiero comentaros porque me parece que sí que es interesante. Casos de uso en absolutamente todas las áreas de la empresa, ¿vale? Absolutamente todas. Ventas, compras, producción, recursos humanos,
asistencia a nuestros clientes, de todo. Temas de, bueno, de todo. Aquí hemos hecho un mini resumen en 3 áreas que prácticamente todas nuestras empresas tienen, independientemente del sector en el que trabajemos. Todos vendemos, todos hacemos acciones de marketing, casi todos, y todos tenemos una serie de operaciones en nuestro día a día, ¿no? Entonces, en la parte de ventas, pues predicción de pérdida de clientes. Yo puedo, en base a registros de llamadas o de correos que he cruzado con clientes, cruzando eso con bajas anteriores, con pérdidas de clientes que he tenido, con el comportamiento que está teniendo últimamente mi cliente, con un montón de temas, poder saber si ese cliente va a comprarme más o va incluso a dejar de ser cliente, ¿no? O predecir la demanda global o de un determinado producto para el año siguiente, que me ayude a aprovisionarme o a preparar mis sistemas de producción. Mejorar el upselling o el cross-selling, ¿no? Pues saber qué le he vendido a un cliente y poder mejorar esas ventas, poder mejorar el producto o los servicios que le estoy vendiendo, o poder venderle otros productos o otros servicios relacionados que puedan ser interesantes. Pero todo esto basándome en el comportamiento del cliente, podría saber la renta per cápita media de la zona donde vive el cliente, podría acceder a datos públicos de cómo va, si el cliente es una empresa, cómo va ese sector, si está en crecimiento o no está en crecimiento, en fin, basándome en una burrada de características, poder sacar esas conclusiones, ¿no? Y aquí, si os fijáis, hemos separado en IA convencional y en IA generativa, ¿no? Porque ya digo que como esto está muy de moda, entonces en cuanto a IA generativa, pues por ejemplo un asistente comercial, ¿no? De nivel 0, automatizado, que yo le pueda preguntar a un sistema cosas y que solamente cuando esas preguntas ya sean muy complicadas, pues ya le paso a un agente, a un representante de ventas, pero mientras tanto que sea un sistema el que me pueda ir contestando a las preguntas que como primer cliente o como lo que sea, pues tengo, ¿no? Cómo hacer una devolución de un pedido, o sea, no necesito una persona que me lo diga, o sea, necesito un sitio donde escribir eso con faltas de ortografía y con el lenguaje que yo quiera y que aquello escanee toda la información que tiene la empresa y me muestre cómo hacer el procedimiento y cosas así. En temas de marketing, bueno, pues análisis de sentimiento o análisis de temas de benchmarking, ¿no? De comparación con la competencia, con el resto del mercado, optimizar campañas, centrar el tiro en un segmento determinado de clientes. O sea, esto es básico para acertar. Tenemos recursos limitados en todas las empresas, tenemos que sacar el máximo partido a esos recursos, ¿no? Y en cuanto a IA generativa, pues creación de contenido automáticamente. Luego ya lo retocaré, pero si puedo generar gran parte del contenido para una campaña de mailing, de marketing en general y quitarme el 60% del tiempo que necesito para hacer eso, pues ya es importante, ya estoy cubriendo costes, ¿no? Ganando. Y en operaciones, pues de todo, ¿no? Mantenimiento preventivo o predictivo. Por ejemplo, podemos recopilar infinidad de datos de sensores de máquinas, temperatura, vibración, presión, juntarlo con datos de condiciones ambientales, de temperaturas, de humedades, de lo que sea, con datos del producto que estamos fabricando en ese momento, con el historial de inspecciones o de reparaciones que ha tenido la máquina o las máquinas que están en esa línea de producción, y en base a todo eso hacer una predicción o proponer un mantenimiento preventivo antes de que ocurra nada, antes de que hayan fallos, pues poder solucionarlos, ¿no? O simplemente disparar alarmas que puedan decir que aquí puede estar pasando algo o sea, puede llegar a pasar algo dentro de poco, ¿no? En temas de recursos humanos, pues en temas de recursos humanos se puede hacer un montón de cosas, o sea, desde simplemente redactar una solicitud de un puesto de trabajo, se puede hacer, automatizar y lo hace, bueno, y hay sistemas que lo hacen realmente bien. Procesar currículums, por ejemplo, para ver si todos los currículums que tengo me encajarían. O sea, sacar información de dentro del currículum en PDF, meterlo en una base de datos, bases de datos vectoriales que se llaman, no, aquí no entro en temas técnicos, y luego cruzar todo aquello desde con las 1000 relaciones que podamos tener ahí dentro y saber qué currículums aplicarían mejor o peor a un determinado puesto de trabajo.
o el tema de ayudar al onboarding de los nuevos empleados. O sea, recopilar toda la documentación que tiene la empresa de todos los procedimientos de trabajo, de cómo pedir vacaciones, cómo que me devuelvan unos gastos de viaje, cómo poner una queja interna, un montón de cosas. Pues cómo grabar mis horas, en mi caso, ¿no? Pues cómo grabar nuestras partes de trabajo que grabamos todos los días para luego facturar a clientes y tal. Bueno, pues todo eso que está en 1000 PDFs distribuidos por SharePoint, recopilar toda esa información, meterla en un sistema, crear un asistente al que yo simplemente le hago una pregunta en lenguaje natural y me conteste exactamente lo que yo necesito saber, ¿no? O sea, al final es facilitarme la vida, acceder rápidamente a la información y no tener que molestar a nadie más, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto a casos de uso, así en general, ¿no? Si hablo, y ya digo que voy a pasar muy rápidamente, estos son ejemplos reales desarrollados por nosotros, ¿vale? Utilizando IA generativa, ¿vale? Desde un asistente de una web simple, ¿vale? Que escanee todo el contenido de la web y le puedas preguntar cosas. En nuestro caso, pues, ¿dónde tenéis la oficina en Barcelona? Y me dice dónde está DQS en Barcelona, la dirección, el piso, el teléfono, y le digo, ¿y en otros sitios dónde estáis? Y me dice dónde están las oficinas de Madrid, de Castellón, de Valencia, de Palma, ¿no? No ir a buscar el sitio donde está la información, sino ya lo he escaneado todo antes, he leído todo el contenido, el sistema ha aprendido de todo ese contenido y ya le puedo preguntar en lenguaje natural lo que quiera, ¿no? O para un hotel, por mejorarlo, ¿no? Aparte de acceder al contenido de la web, podemos acceder al contenido de las bases de datos donde está el sistema de gestión de reservas, por ejemplo, características de habitaciones, precios, etcétera, etcétera, ¿no? Y hacerle preguntas como la que estáis viendo ahí, ¿no? ¿Tiene el hotel habitaciones con vistas al mar? Y entonces te dice las habitaciones que tiene con vistas al mar. ¿De esas cuáles estarían disponibles para del 10 al 24 de diciembre? Y te contesta cuáles son las que están disponibles y qué precio tienen y el link para ver las fotos. ¿Cómo puedo contactar con vosotros? Pues, o sea, sin tener que entrar en la web del hotel o tener que llamar por teléfono a alguien. O sea, algo que puedo hacer a las 12 de la noche y no desde el sofá de casa sin problemas. Temas de soporte técnico, lo que comentábamos antes de asistentes de nivel 0, ¿no? Que nosotros mismos, como trabajadores internos de la empresa o clientes que necesiten soporte de IT, pues puedan hacer una solicitud a través de un asistente. Si el asistente es capaz de contestar, pues le contesta. Si la contestación es satisfactoria, fin del caso. Si no es satisfactoria, pues sigo preguntando o me pongo en contacto ya o el asistente me pasa ya con un técnico para que me responda. Pero en principio hay un montón de preguntas y por experiencia propia, nuestro departamento de MSI, que comentaba antes, de servicios gestionados e infraestructuras, les pasa es que reciben muchísimas peticiones de clientes con he olvidado mi contraseña o no sé quién tiene las licencias de Teams asignadas o de Power BI, que es el ejemplo que hay ahí. No sé quién de mi empresa tiene la licencia de Power BI, pero necesito una y creo que teníamos muchas y, ¿vale? Pues este tipo de cosas al final se puede contestar con un procedimiento de, mira, ves aquí, entra en este portal, identifícate, ves a esta pestaña y míralo. O para cambiar la contraseña, inicio, configuración, usuarios, Y entonces, todo esto que me puede contestar un sistema de forma inmediata, pues lo puede hacer la IA generativa, ¿no? Temas de procedimientos de trabajo, ¿vale? De máquinas, procedimientos de seguridad, información técnica de las máquinas. Recopilar toda esa información en un único sistema y que yo le pueda hacer preguntas, oye, voy a cambiar un molde de la prensa tal. ¿Qué debería tener en cuenta? Y que entonces me coja el manual de Siemens del fabricante de la prensa, que me coja el historial de las últimas veces que ha pasado eso, qué efectos ha tenido, que me diga los procedimientos de seguridad o el material que tengo que ponerme yo de gafas, guantes, botas o lo que sea para poder hacer esa operación. Y todo eso en un único entorno, ¿no? O sea, que no tenga que ir a buscar yo 17 cosas, sino que ya me lo diga todo simplemente cuando le he hecho una pregunta. Observatorio de mercado, esto ya lo hemos comentado también antes.
recoger información de dentro y de fuera, sobre todo de fuera de mi empresa, para ver cómo me ven en el exterior y poder relacionar toda la información que he recogido del exterior. No es solamente un análisis de sentimientos, sino poder relacionar toda esa información para luego cruzarla y poder hacerle preguntas como las que estáis viendo ahí, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar mis puntos débiles según el mercado catalán? ¿Cuáles son los valores más importantes con los que se asocia nuestra empresa? Etcétera, etcétera. Y todo esto lo podemos juntar con temas de automatización, ¿no? Ya hemos dicho antes que también tenemos un departamento de low code y entre otras cosas se dedican a temas de estos, ¿no? A utilizar Power Automate para automatizar. Entonces podemos hacer que se generen cosas y además se lancen procesos, ¿vale? Con lo cual podemos generar un documento y enviarlo automáticamente, o sea, generarlo con IA generativa y enviarlo en función de determinados criterios o lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? Pero cualquier tipo de automatismo lo podemos pensar. Y lo último que os quería contar, y con esto acabo ya el rollo que os estoy metiendo esta mañana, es el tema de los Co-Creation Labs, ¿vale? El concepto es muy simple, ¿vale? Aquí veréis mucho rollo, pero el concepto es súper simple. Quiero hacer algo, eso lo tenéis vosotros en vuestra mente, ¿vale? Pensáis que queréis hacer algo y esto cuadra mucho con la IA y cuadra mucho con la IA generativa en concreto, ¿vale? Tengo una idea, pero no sé si esto se puede llevar a término, no, o lo que sea. Bueno, pues contadnos la idea, hacednos esa propuesta de ese caso de uso, ¿no? Hablemos simplemente, ¿vale? Se trata de trabajar en conjunto. Hablemos, contadnos la propuesta que tengáis y nosotros decimos, ¿qué otras cosas parecidas hemos hecho para otros clientes en esta vida? O con las tecnologías que están saliendo nuevas, que no las hemos utilizado todavía, pero ya sé que están ahí, ¿cómo podríamos hacerlo? Contadnos qué es lo que necesitáis, ¿vale? A partir de ahí nos ponemos a experimentar, que es ver qué tecnología deberíamos utilizar. Y aquí es muy importante la experimentación o el concepto de experimentación, porque la tecnología está cambiando un montón. Todas las semanas aparecen cosas nuevas, ¿no? Y entonces es importante conocer esa tecnología, para eso estamos nosotros, y ver cuál puede ser la más adecuada, ¿no? Entonces, hacer una primera evaluación, una primera de soluciones para ver cómo podríamos resolver el problema, ¿no? Cuando ya lo tengamos claro, pasamos a un proyecto piloto, a una prueba de concepto, a desarrollar algo concreto, pero en un entorno acotado, ¿vale? Con una funcionalidad limitada, con un número de datos limitado, que nos permita ver si aquello efectivamente va a ser una buena solución, ¿no? Y si vemos que todo ha ido bien, pues ya le generamos un proyecto y pasamos aquello a producción. Entonces, aquí podemos estar hablando de muy pocas semanas, 1, 2, 3 semanas en esa primera fase de experimentación. Ya digo, es mucho trabajo con vosotros. Luego ya podemos estar hablando de más semanas o de algunos meses, o pocos, vaya, en el caso de desarrollar un POC, todo depende del proyecto, evidentemente. O sea, esto es un ejemplo. Y luego ya el pasar el proyecto a producción, pues ya en función del volumen del proyecto, de dónde se tenga que implantar, de un montón de cosas, ya se vería luego, ¿no? Pero esa primera evaluación de qué podemos hacer con vosotros, o esa primera evaluación y un piloto, pues eso, hablémoslo porque podemos trabajar con vosotros y llegar a buenas soluciones, ¿no? Y ya digo, el tema de la experimentación, importante, sobre todo en el tema de la IA generativa, porque como está evolucionando todo tanto, no podemos basarnos en lo que ya hemos hecho, sino que deberíamos mirar en cada momento cuál es la tecnología más adecuada y hacer pruebas y cosas así, tanto nosotros como vosotros, ¿no? Y luego, además, la gracia que tenemos después de todo esto es, hemos hecho un proyecto con vosotros utilizando este framework o esta metodología, pero al final el proyecto es vuestro, ¿vale? Nosotros podremos sacar pecho y decir, hemos hecho una cosa súper chula con la empresa X que hace no sé qué, pero al final el proyecto es vuestro y como tal os hacemos el traspaso del conocimiento, ¿no? Si vosotros tenéis, esto sí que es verdad que está muy bien decirlo, hay que ver cómo se puede hacer. O sea, si tenéis gente en la empresa que es capaz de recoger esa información, científicos de datos normalmente, pues no hay ningún problema. Trabajamos con ellos, les explicamos, os damos toda la documentación técnica de lo que hemos hecho y os explicamos cómo evolucionar aquello, cómo hacer soluciones similares, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sin depender de nosotros. Y si no tenéis a gente con esos perfiles, pues os podemos dar igual toda la documentación técnica por si algún día decidís empezar a trabajar con otra empresa que no sea de QS
pero bueno, pues sería limitado ese traspaso de conocimiento, ¿no? Lo ideal sería que tuvierais gente que sí que pudiera tener unos mínimos conocimientos para coger absorber esa información que os podamos pasar. Pero la idea es que es esto, que esto no sean paquetes cerrados, productos cerrados, sino que sean desarrollos que hacemos con vosotros y que al final son totalmente vuestros. Que si queréis que los mantengamos nosotros en un futuro, pues encantados de la vida, porque nos dedicamos a esto, pero que si queréis mantenerlo vosotros mismos, pues que tengáis las herramientas suficientes para hacerlo, ¿vale? Me he pasado unos minutos, con lo cual, lo que os he dicho al principio. Miraré luego si hay algunas preguntas. Creo que teníamos algunas. No me va a dar tiempo de contestarlas. Con lo cual, no os preocupéis. Estoy viendo dos, pero las contestaremos por mail. Nos pondremos en contacto con vosotros y ya os digo, no quedará ninguna pregunta sin contestar. Y lo dicho, muchas gracias, ya os lo he dicho al principio, por haber dedicado parte de vuestro tiempo, de vuestro valioso tiempo en esta sesión. Al final nos hemos ido 1 hora y un poquito. Espero que haya valido la pena, que haya sido interesante, que penséis en casos de uso que puedan ser útiles para vuestras empresas. Al final, útiles es recuperar inversión, es ganar dinero, es ser más eficientes haciendo nuestro trabajo. Al final es tener una mejor cuenta de resultados, ¿no? Entonces, pues esto, cualquier duda que tengáis, ahí tenéis mi dirección de correo, me la podéis hacer llegar tranquilamente, que las atenderemos todas, ¿vale? De nuevo, muchas gracias y nos vemos en los siguientes webinars.